Cordial saludo a todos nuestros televidentes. Hoy en nuestro programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Hoy nos acompaña un gran profesor de la Universidad de Medellín, un gran amigo de la Universidad de Medellín. Él es el doctor Luis Alonso Rico Puerta, actualmente presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Maestro Rico, ¿cómo está? Muy bien, señor decano, muchas gracias por la invitación. Vuelvo a la casa y siempre me siento muy complacido de volver a la Facultad de Derecho, que ha sido un espacio que me ha acogido durante muchos años y en el que he realizado pues, la labor docente con la que siempre me he sentido muy complacido. Y siempre las generaciones de abogados de nuestra facultad lo recuerdan con gran cariño a usted por todas las enseñanzas que les ha dejado. Doctor Rico, queremos hacer un programa acerca de los 130 años del Código Civil colombiano. Usted que ha sido un gran civilista, que ha sido maestro de la materia de bienes, de contratos, yo quisiera que habláramos de la especialidad, de la importancia que ha tenido para el área civil el Código Civil colombiano. El Código Civil colombiano se inspira sin duda en la Revolución Francesa. El Código Napoleónico de 1804 pues recibe como tributo innegable los postulados básicos de la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y el Código Civil, inicialmente el chileno y posteriormente el colombiano, pues lo que desarrollan son esos tres valores esenciales. Esos postulados de la Revolución Francesa costaron todo un cambio del sistema político y un entendimiento de la renovación de las relaciones públicas y privadas. En ese momento estaba vigente la monarquía en Francia y la Revolución Francesa hace que termine el reinado de Luis XVI y de María Antonieta, terminan ambos en la guillotina, y empieza Francia a escribir lo que es su derecho civil con el entendimiento de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Justamente una de las mejores definiciones que trae no solo el Código Napoleónico, sino el Código chileno y como consecuencia obvia el Código Civil colombiano, es la de la ley, que la entiende como la manifestación de la voluntad soberana, entendiendo por soberano ya no a la monarquía, sino al pueblo. Y por eso inaugura ese estilo de participación ciudadana que es la democracia representativa. En esa medida el Código empieza a desarrollar en su articulado no solo una preocupación por los precedentes de la vida, sino también por los momentos y por las etapas subsiguientes a la extinción de la personalidad. Si algo es extraordinariamente lindo en el Código Civil es la preocupación no solo de la persona, sino del nasciturus, de aquel que todavía no ha nacido, pero que el Código empieza a protegerlo porque entiende que allí hay una potencialidad de existencia. Y después de que desarrolla ese concepto, pues empieza a desarrollar también, a trabajar el tema de la personalidad jurídica para posteriormente en el libro segundo consagrar el régimen de los bienes, el régimen de la patrimonialidad. ¿Cuál es el valor esencial del Código Civil para mí? Que a través de su normativa el Código está representando y desarrollando el tema de la libertad sobre una figura muy importante en el derecho privado, que es el de la autonomía de la voluntad. Le permite a las partes que sean legisladoras que desarrollen los límites de la negociación y que establezcan igualmente las esferas ampliadas de libertad que pueden consignar en los contratos. Esa primera nota, la voluntad testamentaria, el contrato consigo mismo, las disposiciones contractuales, yo creo que son los rasgos más generosos que tiene el Código Civil en desarrollo del principio, del valor de la libertad. La libertad se traduce en que el Código va a regular unos aspectos esenciales, el interés general, el orden público, la moral, las buenas costumbres, pero deja un gran segmento para que los destinatarios de él puedan conformar, preconfigurar sus relaciones patrimoniales y también sus relaciones personales en lo que no toque con derechos indisponibles y en lo que no toque con el orden público, con la moral y con las buenas costumbres. Ese sería un primer rasgo muy importante, trascendental, que caracteriza al Código Civil
en función de los principios de la Revolución Francesa. Pero adicionalmente, la Revolución Francesa inaugura la noción de la igualdad. Era una relación, hasta antes de 1789, era una relación bastante desigual, porque era una relación de monarquía-súbdito, y lo que instaura el Código Civil es el principio de igualdad frente a la ley. Por supuesto, en igualdad formal, porque ese era el desarrollo histórico, eso era lo que entendíamos para ese momento, pero ya la relación Estado-habitante y la relación ciudadano-ciudadano está regida por un sistema igualitario objetivo, que es la ley, de manera que ya el referente para eliminar los distingos de clases sociales y de clases económicas no puede ser distinto a la ley. Todos somos iguales ante ella, todos tenemos idénticos derechos dependiendo de las circunstancias especiales en las que estamos, y por eso ese es el valor simbólico, pero también el valor transformador del Código Civil. El Código Civil se apropia de los postulados de la Revolución Francesa y los hace vigentes, los pone en vigencia, los hace realidad. De manera que el Código Civil representa adicionalmente el abandono de una concepción del mundo que era una concepción de privilegios. Solo una clase, que era la monárquica, tenía acceso a los privilegios y el resto del pueblo no tenía ninguno. Y el Código Civil, a través de la figura de la igualdad, un postulado de la Revolución, pues lo que hace es justamente desarrollar todo el tema de esa revolución. Muy bien, doctor. Yo quisiera que antes de que fuéramos a la pausa, pensáramos en esta pregunta. Alguna vez leía en un texto de Introducción al Derecho del doctor Marco Averardo Monroy Cabra que el derecho es importante desde antes de nacer hasta después de morir. Pero cuando uno ha enseñado civil, uno se da cuenta que el Código Civil colombiano, uno podría utilizar esa frase diciendo que en el Código Civil colombiano uno ve perfectamente que es importante desde antes de nacer, bien lo decía usted con el Nasciturus, hasta después de morir, porque también tiene el tercer libro que habla de sucesiones y donaciones. En un momento regresamos, doctor Rico. A nuestros televidentes les recordamos que hoy nos encontramos con el presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Luis Alonso Rico Puerta. Doctor Rico, le reformulo la pregunta. Nosotros podemos entender el Código Civil desde esa frase que nos enseña el doctor Marco Averardo Monroy Cabra. ¿Ese Código Civil es importante desde antes de nacer hasta después de morir? Sí, decano, ya lo había anotado. La preocupación del Código es la protección no solo de la persona, sino aún desde antes de nacer, antes de adquirir pues, la personalidad jurídica, puesto que se ocupa del nasciturus, y no solo durante ese estado, que es un estado de potencialidad de existencia, sino también durante todo el transcurso de la vida de la persona, de lo que el Código llama persona natural. Pero aún la preocupación se extiende a cuando se extingue la personalidad jurídica con la muerte, porque consagra todo un régimen de transmisión de derechos y regula, por supuesto, el tema patrimonial como consecuencia de la muerte del causante. De manera que la preocupación del derecho privado es una preocupación por la vida de los seres humanos, antes de nacer, durante su vida y después de su vida, porque tiene un detalle amplio, preciso, específico, claro, sobre lo que son esas relaciones post-mortem. Y también teniendo en cuenta eso, doctor, uno en el Código Civil puede encontrar conceptos como dignidad humana, solidaridad, prevalencia del interés general. Yo creo que una de las grandes aportaciones que hizo el Código Civil fue anticipar nociones que hoy son muy importantes, son trascendentales para el entendimiento de la vida colectiva. Cuando uno lee, por ejemplo, el artículo 2488 del Código Civil, que habla de la prenda general de los acreedores, por supuesto está aludiendo a que ya no es la persona del deudor, la persona física del deudor, sino su masa patrimonial, sus bienes, las que han de responder por las obligaciones contraídas por el deudor. Eso se ha entendido que el origen remoto
de ese artículo 2488, según algunos comentaristas, pues se encuentra en la Lex Petelia Papiria de Nexus, que justamente esa ley rompía el nexo que existía entre la persona del deudor y la garantía en favor del acreedor. Cuando se adopta el Código Napoleónico, y por supuesto mucho antes, pero el Código Napoleónico es una fuente muy inmediata nuestra, se consagra que ya no es la persona del deudor en ningún evento la que ha de responder por el cumplimiento de las deudas, sino la totalidad de los bienes presentes y futuros. La manera como yo entiendo el derecho privado y justamente el derecho civil es que allí lo que se inaugura es un concepto entendido para la época, el concepto de dignidad humana, el respeto absoluto por la persona y el respeto absoluto por el cuerpo, porque en la teorización general de los bienes, pues he entendido que el cuerpo no es un bien en sentido jurídico patrimonial, pero en algún momento de la historia lo fue. Lo importante del Código Napoleónico, del Código Civil chileno y del Código Civil colombiano es precisamente abandonar esa postura, reconociendo ya una normativa muy antigua, pero erradicar definitivamente el entendimiento de que la persona del deudor podía servir de garantía para el cumplimiento de alguna prestación. ¿Y el concepto de solidaridad o prevalencia del interés general? Yo creo que el Código también consagra en distintas disposiciones el interés general. El tema de lo que en el lenguaje del Código es la moral, las buenas costumbres, el tema del interés general, pues está bien protegido, está bien definido, está bien consagrado y está desarrollado. En el Código Civil, distintas disposiciones demuestran cómo el interés general siempre se ofrece como un límite al ejercicio de la autonomía de la voluntad. No obstante que el Código reconoce esa libertad contractual, la libertad de estipulación, la libertad de disposición patrimonial, pues siempre el límite objetivo para toda regulación es el interés general, la moral y las buenas costumbres en el lenguaje de ese código, de manera que hay disposiciones expresas en ese sentido. Inclusive el artículo 16, que dice que se prohíbe por medio de los contratos abusar entonces de lo que es la moral social y el orden público. Yo creo que es un excelente ejemplo, decano. Creo que es un excelente ejemplo el que usted cita con respecto a ese tema. Es que inclusive, doctor, está tan en el contexto que me recuerdo que éramos usted y yo compañeros de sala de profesores cuando ocurrió aquí en Medellín lo de Space, y usted inmediatamente ese día, me recuerdo perfectamente, dijo: eso que pasó en Space está en el artículo 988 del Código Civil. Y es perfectamente claro, ¿eh? Como para uno hablar de la contextualización de lo que es el Código Civil. Sé que en materia civil, porque alguna vez le escuchaba a un alumno suyo hablar de que en el Código Civil también existía la ponderación. Sí, yo creo que el tema de la ponderación, un tema muy, muy importante, un tema de obligado análisis, de obligado tratamiento en toda la teoría general del derecho, en la filosofía del derecho y por supuesto en el tratamiento de todo el sistema jurídico, pues yo he encontrado que hay distintas disposiciones del Código que no necesariamente acudiendo a la denominación de ponderación, pues en el fondo utilizan ese sistema, ese criterio. Yo recuerdo, por ejemplo, que en materia de servidumbres hay una regla que ordena que ha de tratarse, que la línea más corta no es necesariamente una línea recta, sino que en el trazado de la servidumbre debe tenerse como tal aquella que sea menos gravosa y que menos perjuicio cause al derecho del predio sirviente. Yo creo que ese sería un buen ejemplo de lo que es ponderación en el lenguaje propio de la época, que no se escribía en esos términos, pero que corresponde sin duda a la filosofía que inspira todo ese sistema de ejercicio del derecho. Muy bien, doctor Rico, vamos a una pausa y quiero que le respondamos a nuestros televidentes ese concepto de fraternidad en el Código Civil que también viene desde sus orígenes. A nuestros televidentes les recordamos que hoy en nuestro programa nos visita el presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia,
el doctor Luis Alonso Rico Puerta. Doctor Rico, ¿cómo se ha desarrollado ese concepto de fraternidad en estos 130 años en el Código Civil colombiano? Sí, yo creo que el Código Civil lo ha hecho despacio, lo ha hecho con precisión y con claridad, porque si uno repara un poquito el régimen de los deberes entre los cónyuges, los deberes entre los padres y los hijos, pues eso está fundado sin duda en un valor que es la solidaridad, el auxilio mutuo, el socorro mutuo, y el Código tiene un amplio espacio en ese tema. Yo creo que los tres postulados esenciales de la Revolución Francesa nutrieron fuertemente el Código Civil. El tema de la libertad, pues la autonomía de la voluntad es una pieza esencial de ese código. El tema de la igualdad es una manera objetiva de eliminar los privilegios nacidos o las diferencias nacidas de las clases sociales, de lo económico. Y el tema de la solidaridad, pues se desarrolla a través de mecanismos de derechos, de facultades, de deberes, de limitaciones de esferas jurídicas de libertad. El código en eso es todo un catálogo de enseñanza, y yo creo que el Código Civil cumple una función de un catecismo cívico. Por algo se llama Código Civil, es decir, para los civiles. Es un código que nos alecciona en los deberes esenciales de cada ciudadano, de cada habitante cada día, y lo que marca es unos límites y unas extensiones de las libertades en relación con los demás, los hijos con los padres entre ellos, las relaciones con los vecinos. El código tiene un tema muy bonito, a mí me gusta particularmente bastante el tema de las relaciones de vecindad, que las tiene tratadas en el régimen de servidumbre, pero también en los posesorios especiales. Si usted mira el código en el tema de medianería, en el fondo lo que está regulando es un tema de relaciones de vecindad, y eso implica una solidaridad, un respeto por el derecho al otro y el establecimiento de unos límites. Si usted analiza todo el régimen de posesorios especiales, va a encontrar que en el fondo lo que el código está regulando es cómo me comporto yo en relación con mi vecino. Por ejemplo, la denuncia de obra ruinosa, por ejemplo, la prohibición de mantener aguas estancadas en los límites colindantes de las propiedades. Yo creo que ahí en el fondo el código lo que desarrolla es el concepto del respeto por el derecho ajeno, pero esencialmente es una lección ética, una lección de civilidad, de cómo deben conducirse las relaciones de vecindad. Ese es el valor superior que para mí tiene el Código Civil. No solo el tema gramatical, en el que don Andrés Bello es un gran maestro, sino también en el entendimiento de la vida. Para mí lo más extraordinario que tiene el Código Civil es esa fotografía que tomó de una vida que siempre es la misma, porque estamos hechos todos los seres humanos del mismo material. Como dice Borges, lo que le pasa a un hombre le pasa a todos, de manera que el Código Civil lo que hace es reflejar normativamente una realidad a la que él se asomó y que la reguló para valorizarla o desvalorizarla. Eso para mí es el valor superior del Código Civil, además del lenguaje en el que está escrito. Es un código lleno de ejemplos, siempre don Andrés Bello con un trabajo muy metodológico, muy pedagógico, cada que va a enunciar una idea agrega siempre un ejemplo, porque él entiende que ese código está destinado a todos los habitantes y es un código que va a regular el grueso de la vida colectiva a través de parcelas existenciales. La parcela existencial del matrimonio, la parcela existencial del hijo, la parcela existencial del vecino, la parcela existencial del heredero, para conformar un todo, que es la vida plena de un ser humano en relación con los demás, con las personas, en relación con los bienes, sus relaciones obligacionales y por supuesto el fin de su existencia. Yo creo que el Código Civil tiene un valor superior. Jurídicamente es una pieza magistral, es una pieza que toma la vida en su totalidad, pero para mí el mayor mérito que tiene el Código Civil es la manera amable, la manera clara, la manera precisa, la manera elegante, la manera en que bellamente describe cada institución. Por supuesto es un código que hay que matizarlo con las realidades nuevas, pero aún así el código yo creo que anticipa muchos conceptos. Si usted mira, hay una figura muy bonita en el código que es el beneficio de competencia. Yo creo que en el fondo ahí lo que está consagrando el Código Civil es la figura del mínimo vital. El acreedor, si bien tiene un derecho sobre el patrimonio del deudor, pues cuando el deudor está en mala condición,
él puede pedir el beneficio de competencia de manera que se le permita pagar con lo que esté a su alcance hasta ese momento y que él adquiere el compromiso, es un compromiso ético, de que con posterioridad pagará lo que reste. Como dice el código, lo que buenamente pueda pagar. Yo creo que ahí hay un gran mensaje del código, porque la noción de patrimonialidad ordinariamente ha sido entendida como en un lenguaje muy duro, es decir, es el derecho absoluto a pagar, pero el código morigera ese derecho bajo figuras como el beneficio de competencia, en la medida en que le permite a un deudor pedirle al juez a su vez que le permita pagar con lo que él tenga y queda con el compromiso de pagar lo restante. Yo creo que el código también tiene un gran mensaje, es un gran mensaje ético, en la medida en que dice que las obligaciones morales, naturales, pues no dan lugar al cobro judicial, pero que no se extinguen. De manera que ahí hay un gran mensaje de eticidad. Yo creo que el código contiene dos postulados esenciales. No todo, no obstante que es un código preferentemente patrimonial, no todo puede reducirse al contenido patrimonial. Si usted revisa, por ejemplo, los derechos de uso y habitación, don Andrés Bello consagró una cosa fantástica, los derechos reales personalísimos. Si en el código hay una categoría de derecho real y de derecho personal, yo creo que don Andrés Bello construyó ahí una tercera vía, que es el tema de los derechos reales personalísimos, el uso y la habitación, que están pensados también en un tema de dignidad humana, es para que la persona utilice un bien para su subsistencia y la de su familia. Incluso si usted repara la noción de familia que hay en los derechos de uso de habitación, es una familia muy ampliada porque ahí subyace el valor de solidaridad, porque para los efectos del derecho de uso de habitación, la familia no es solo consanguínea, no es una familia de afinidad, sino también las personas que prestan sus servicios, que viven con él, que prestan sus servicios, hacen parte de la familia, y yo ahí en esa disposición encuentro el valor de solidaridad. Es decir, la persona que vive conmigo, que trabaja conmigo, hace parte de mi familia y el código corre a protegerla, concediéndole la extensión de ese derecho, que es un derecho real personalísimo. Y lo más bello que tiene es que en virtud de esa característica, ese derecho se hace intransferible y se hace intransmisible. De manera que yo creo que el Código Civil, no obstante que tenga 130 años, sigue con unas voces muy fuertes, sigue iluminando un camino que sin duda hay que matizarlo con los nuevos tiempos, con los nuevos entendimientos del derecho, con las nuevas realidades políticas, económicas, sociales, pero que las voces de ese código siguen alentando un entendimiento muy claro de lo que es la vida, de lo que son las relaciones familiares, de lo que son las relaciones con los vecinos y sobre todo, lo más bello que tiene el código es la manera como se encarga de discurrir con el ser humano toda su existencia. Doctor, de una manera muy corta, pero usted sabe porque estamos en televisión, muy corta, la principialística en el Código Civil colombiano. Sí, yo creo que en distintas disposiciones uno puede deducir lo que la jurisprudencia ha elaborado como principios generales. El tema de las lesiones enormes sin duda apunta a que no puede existir un enriquecimiento injusto. Los límites propios del derecho demuestran cómo el Código consagra, así sea tácitamente, el principio del no abuso del derecho. La manera como deben comportarse en la etapa precontractual y contractual y en las relaciones familiares las personas, pues demuestra que ahí en el Código hay un principio general tácito que es la buena fe. Y el contenido genérico de ese código está prohibiendo el fraude a la ley, de manera que sobre esa base se construye toda la filosofía del Código Civil, el no abuso del derecho, el no enriquecimiento injusto, el tema de la buena fe y el tema del no fraude a la ley. Y por supuesto, el reconocimiento de un hecho completamente ajeno a las partes, que es la teoría de la imprevisión. Yo creo que el código, en la medida en que está en distintas disposiciones, reconociendo que en sí mismo es un límite, que hay que proceder de una manera que objetivamente pueda concluirse que no hay propósito dañino, pues en el fondo está consagrando
tácitamente, repito, el tema de los principios, que ya jurisprudencialmente se ha elaborado todo un catálogo que coincide justamente con estos que yo acabo de denunciar. Doctor Rico, muchas gracias por sus enseñanzas. A todos nuestros televidentes, muchas gracias por acompañarnos desde sus casas y nos vemos en un próximo programa.